Muy bien, y ahora vamos a esta segunda parte de esta clase, ¿no? Con el segundo video. Siempre de sociología guatemalteca, como ustedes ya pudieron observar, escuchar, ver en el primero de los videos que se grabó y que ya vieron. Pues continuamos hablando de lo que pasó con el dictador Jorge Ubico Castañeda, ¿no? Miren, para 1920 ya Jorge Ubico, pues conspirado y como un conspirador, ¿no? Dentro del ejército de Guatemala, participó en una junta militar que dio un golpe de estado al presidente de turno y que instaló en el poder nada más y nada menos que a José María Reina Orellana. A José María Reina Orellana, para quienes no lo recuerdan, cuando existían los billetes de Quetzal, de un Quetzal, es el que salía ahí en esa imagen del billete de Quetzal, ¿no? Fue el presidente que creó el Quetzal como moneda, fue el presidente que creó precisamente el Banco de Guatemala, José María Reina Orellana, y Jorge Ubico participó, como les repito, apoyando al general José María Reina Orellana para que fuera también instalado como presidente de Guatemala en calidad de dictador, ¿no? Porque fue un golpe de Estado. Importante dentro de ese gobierno de José María Reina Orellana, al cual apoyó Jorge Ubico Castañeda, es que hasta ese momento, y si usted ha escuchado la expresión, vos, mira cuánto te costó tal cosa, fíjate vos que me costó 10 pesos, así en el lenguaje coloquial de los guatemaltecos, eso proviene todavía de esa época, por una simple situación. En Guatemala, hasta ese año, en 1920, cuando llega José María Orellana al poder, la moneda en Guatemala se llamaba peso, peso guatemalteco. Y así era como se denominaba, como existía. Algunos probablemente, ¿no? A través de lo que pueden encontrar como reliquias o recuerdos de familia, habrán conocido alguna moneda, algún billete de esa época del peso guatemalteco como tal. Pero a partir de ese momento, la moneda cambió y se pasó a llamar el quetzal, que es el que pues hasta el momento todos conocemos, ¿no? Pero bueno, eso pasaba en 1920. Había una inestabilidad política tremenda, ¿no? En aquella época se quitaban y se ponían presidentes, como les digo. Por eso fue que en 1921 nuevamente encontramos a Jorge Ubico conspirando en otro golpe de Estado para venir y derrocar al presidente de turno en aquella época, ya para ese año, Carlos Herrera, ¿verdad? Y bueno, entonces don Carlos Herrera, que era el presidente de Guatemala, era un presidente civil de una familia muy poderosa, ¿no? Que hoy por hoy pues tienen ahí un hospital también muy conocido, el Herrera Yerandi, en la zona 10. Entonces, ven ustedes cómo de alguna manera los presidentes en aquel momento no duraban, las conspiraciones estaban a la orden del día, los golpes de Estado estaban también a la orden del día. Entonces, ya para el siguiente año, ¿no? Me refiero para 1922, a Jorge Ubico pues alcanza el máximo de los grados que le podría y le puede brindar a cualquier oficial superior el ejército de Guatemala. Alcanza el grado de general de división. Y uno pensaría, bueno, ya ahora que es general de división, que tiene ese gran privilegio de ser uno de los pocos generales del ejército de Guatemala, pues hoy por hoy los generales del ejército de Guatemala son contados, el ejército de Guatemala tiene nada más 8 generales y uno de ellos es el ministro de la Defensa, el otro de ellos es el jefe del Estado Mayor y son pocos los que tienen esa calidad y ese nombramiento de general, un nombramiento político, ¿no? Que hace el presidente de la República. Uno pensaría que al llegar a la cúspide de la carrera militar como general de división, pues Jorge Ubico Castañeda iría a gozar de las mieles de ese poder al mando de la tropa, al mando del ejército, pero no. Recuérdense que él estudió la carrera militar por una cuestión particularmente de su papá, que quería que fuera militar. Pero él realmente quería hacer otra cosa y tenía bien claro que quería ser político. Entonces, un año más tarde de llegar a ese grado alto de general de división, el más alto en el ejército de Guatemala, pues decide retirarse
decide renunciar a su cargo, decide desligarse de lo que es la milicia guatemalteca. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hace esto? Ahí es donde empezamos a encontrar la explicación de lo que les decía. Jorge Ubico Castañeda no tenía como anhelo tanto ser militar, sino que tenía más como anhelo y como meta personal y particular ser político y ser presidente de Guatemala. Él lo tenía bien, bien claro. Ahora, obviamente a la política solo se puede acceder a través de vehículos políticos. Y los vehículos políticos en nuestro país son los partidos políticos. Y es por eso que para el año de 1926 ya Jorge Ubico viene y termina todos los procesos legales correspondientes para fundar un partido político propio. Ese partido político de Jorge Ubico Castañeda se llama PLP, Partido Libertador Progresista, PLP, Partido Libertador Progresista. A la fecha el Partido Libertador Progresista todavía funciona, todavía existe. Ya no ha postulado a personajes conocidos y famosos como tal, cambió la ficha de nombre, ahora se llama Partido Bien, pero el PLP es el que viene precisamente desde esa época de Jorge Ubico Castañeda, ¿no? Partido Libertador Progresista. Pues resulta que en su momento, ya como político, ya con su partido formado, se convirtió en opositor del presidente de turno de Guatemala y empezó a recabar, digamos, alianzas de orden político con políticos propiamente dichos de nuestro país y obviamente con militares de alto rango que también estaban de alta en el ejército y que apoyaban al general Jorge Ubico Castañeda. Por eso, 5 años después de fundar y de formar su partido político, Partido Libertador Progresista, para el año de 1931, Jorge Ubico Castañeda se presenta a las elecciones y es electo presidente en una fecha que es difícil de olvidar porque es el 14 de febrero de ese año de 1931. Sí, el día del cariño, el día del amor, el día de la amistad, 14 de febrero de 1931, pues Jorge Ubico se constituye como presidente de Guatemala, es electo. Ahora, factor fundamental, ¿no?, para ser electo. Si Jorge Ubico hubiese perdido esas elecciones, también la verdad que hubiese estado muy mal. Un dato curioso, que para esas elecciones de 1931, con todos los arreglos, apoyos políticos que ya tenía Jorge Ubico Castañeda, se logró que no hubiese competencia. ¿Cómo así?, dirá usted. Jorge Ubico Castañeda fue el único candidato que se presentó a las elecciones. Así que si hubiera sacado un voto válido, igual hubiese sido electo presidente, ¿verdad?, del país, simple y sencillamente porque no hubo contra quién competir. Es decir, desde el principio ya esto estaba preparado políticamente, militarmente, para que el general Jorge Ubico Castañeda accediera al poder y que se mantuviera en el poder, ¿no?, por muchos años. Como les digo, casi 14 años de gobierno de Jorge Ubico, en los cuales pues pasaron cosas importantes, interesantes, duras también para el pueblo de Guatemala, si así usted lo quiere ver. Pero bueno, ahora ya tenemos a Jorge Ubico desde el 14 de febrero del año de 1931 instalado en la presidencia, ya mandando en este país. Y entonces aquí hay que preguntarnos qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo. A ver, como siempre, ¿no?, aquí en Guatemala, los principales opositores, por lo menos, como siempre digo, al menos en aquella época, ¿no?, en el siglo XX, principales opositores de gobierno, los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que a la sazón era la única universidad que existía en nuestro país para esos tiempos en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jorge Ubico? Dijo, bueno, yo aquí lo que voy a hacer es eliminar a estos potenciales enemigos políticos que ya me están molestando, que ya me están criticando, que ya no les está pareciendo la forma que hago gobierno. Y obviamente no les iba a parecer si era una dictadura, ¿verdad? Entonces, definitivamente que a nadie le gustan las dictaduras. ¿Qué es lo que hizo? Pues interviene la Universidad de San Carlos de Guatemala y elimina la autonomía de la universidad, le quita la autonomía, la cierra de hecho. Bueno, hay que decir bien claramente, ¿no?
empezó cerrando la Universidad de San Carlos de Guatemala y después prácticamente cerró toda la educación. Yo no sé si ustedes se han preguntado en algún determinado momento, probablemente no, por qué Guatemala, sobre todo en el siglo XX, era un país tan analfabeta, un país que solo era superado en analfabetismo por lo que es Haití. Bueno, mucho de ello se debe a lo que pasó en estos prácticamente casi 14 años de gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Él cerró la Universidad de San Carlos, cerró todas las escuelas, cerró todos los colegios y por ese tiempo, pues durante todos esos años Guatemala no tuvo un sistema educativo formal como tal. Aquellos que eran de familias ricas y poderosas pues mandaban a estudiar a sus hijos afuera o contrataban maestros, tutores, profesores que les pudieran enseñar la educación correspondiente. Pero el guatemalteco común, el guatemalteco trabajador, el guatemalteco de a pie, simple y sencillamente no tenía la oportunidad de pagar eso. Y sus hijos, si sus papás, sobre todo la mamá, no sabía leer y escribir, pues nunca aprendieron a leer y escribir. Y eso se fue incrementando y fue pasando por mucho tiempo hasta llegar a ese momento en el siglo XX en el cual Guatemala era el segundo país en Latinoamérica con el mayor índice de analfabetismo. Entonces, eliminó para poder cerrar todo eso que es la educación y para darle preponderancia e importancia al tema educativo, eliminó, derogó una ley que se llamaba la Ley de Educación, que en su momento había impulsado y generado el general Lázaro Chacón. Jorge Ubico dijo, no, aquí la educación no va, yo necesito de un pueblo, necesito de una masa, necesito de una Guatemala ignorante para poder gobernar, para poder mandarlos, para poder implementar la voluntad de él. Y eso es lo que hacen prácticamente o hicieron muchos de los dictadores del siglo XX, es decir, imponerse sobre el pueblo, manteniendo a un pueblo ignorante, manteniendo a un pueblo con hambre, manteniendo a un pueblo con miedo, con muchas necesidades y al final de cuentas logran dominar todo un país. En aquel momento y en aquel tiempo, fíjense ustedes, al Congreso de la República aquí en Guatemala se le llamaba Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, Jorge Ubico se constituyó en un dictador porque tomó el poder completo y el poder total de toda Guatemala. Entonces llega, ¿no?, a la Asamblea Legislativa, es decir, al Congreso de aquella época, llega y dice, bueno, a partir de ahora, ustedes, señores diputados, van a hacer lo que yo diga. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y los que no estuvieron de acuerdo, simple y sencillamente en ese momento, pues los manda a fusilar. Y entonces al ver esta situación, el resto de diputados dicen, no, mire mi general, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que usted diga, con lo que usted pida, con lo que usted quiera. Y entonces ahí empieza a hacer su voluntad en ese poder también del Estado que es el Congreso de la República. Los diputados de la Asamblea Legislativa en aquel tiempo, en aquel momento, se volvieron como una especie de marionetas, como una especie de títeres, ¿no?, que obedecían ciegamente a lo que decía el dictador Jorge Ubico Castañeda. Y es que si no le obedecían, también el dictador venía y los mandaba a fusilar, los mandaba a matar, ¿no? Y entonces esto fue algo que se dio durante durante todo el periodo de gobierno de tantos años, de casi 14 años de Jorge Ubico Castañeda. Tal vez uno de los principales objetivos que tenía el general Ubico era el de lograr una organización y una reestructuración realmente gubernamental en Guatemala, optimizar el uso de los fondos públicos, optimizar los recursos que tenía el Estado guatemalteco. Para ello, entonces empezó a hacer algunas situaciones importantes. Le decía, por ejemplo, bueno, mire usted, ¿de qué está contratado? Pues yo soy ministro, qué sé yo, de finanzas. ¿Cuánto es su salario? 30 quetzales mensuales. Recuérdense que estamos hablando de la década de los años 30, eso era mucha plata en aquel momento. Bueno, pues a partir de esta época usted va a ganar 5 quetzales o 10 quetzales mensuales y si le gusta, bueno, y si no, pues me avisa y lo mandamos a fusilar. Y entonces empezó a hacer eso, empezó a disminuir los gastos del Estado, a reducir lo que la burocracia
en sí estatal se gastaba. Tanto es así que llegó a un determinado momento que se tuvo trabajadores que lo hacían de gratis, ya lo vamos a ver, porque eran obligados a trabajar gratuitamente para el Estado guatemalteco si no querían ser fusilados. Entonces, tal vez esa reorganización gubernamental fue difícil definitivamente, fue dura definitivamente. Creo que era necesaria también en aquel momento y Jorge Ubico la supo hacer de una manera tremenda, ¿no? De una manera dictatorial, como lo que él era, un dictador. Ahora bien, ah, una de las situaciones fundamentales e importantes y que yo creo que sí hay que reconocerle a Jorge Ubico es que es uno de los dos presidentes apenas, Jorge Ubico Castañeda y Jacobo Arbenz Guzmán, que fueron honestos en el manejo de las arcas y de los fondos públicos del Estado guatemalteco y lograron pagar la deuda del Estado que Guatemala tenía como Estado, ¿no? La deuda en general. Entonces, eso es algo que hay que reconocerle. Claro, a Jorge Ubico se le facilitó un montón, porque al final de cuentas, pagándole poco o a veces hasta no pagando nada, le fue bien sencillo venir y hacer ese esfuerzo, digámoslo así, para estabilizar las finanzas del Estado, reduciendo a lo máximo posible el gasto público, cosa que hoy por hoy no pasa, ¿no? Porque hoy por hoy todos los funcionarios públicos pues gozan de buenas prestaciones, de buenos salarios, de carro, de viáticos, de gasolina, de comida, que el pueblo de Guatemala nosotros le pagamos con sus impuestos y que eso pues tampoco me parece a mí justo y por eso ahí sí tal vez estoy un poquito más orientado a lo que hacía Jorge Ubico Castañeda, que era reducir ese gasto, reducir esa situación. Una de las características fundamentales de todo buen dictador en el siglo XX en Latinoamérica y en el mundo era que quería ser recordado, que su nombre se recordara a perpetuidad. Y vaya si no lo lograron los dictadores. Y Jorge Ubico, por supuesto que lo logró. De hecho, miren ustedes, hoy como antecedente de ese conflicto armado interno, tenemos que hablar forzosamente de lo que es el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. La mejor forma que los dictadores del siglo XX en el mundo encontraron para que su nombre se perpetuase era a través de la construcción de la obra pública. Algo que es bien importante señalar y mencionar, no solo el haber dejado sanas las finanzas del Estado, el haber pagado la deuda, el haber reducido los gastos estatales, sino que Jorge Ubico fue el presidente que mayor y mejor tal vez calidad de construcción de obra pública hizo en toda la historia de Guatemala. No ha habido ningún presidente que haya construido tanto como él. Y vaya que lo hizo, porque si no, tal vez muchas de las cosas que al día de hoy tenemos pocas y conocemos, no las tendríamos, ¿no? Entonces, como buen dictador, empezó la construcción de obra pública, especialmente en temas de carreteras, ¿verdad? En beneficio de la población guatemalteca, en beneficio del país como tal. Yo no sé si usted también en su momento se ha preguntado algunas cosas interesantes de nuestra sociedad. Por ejemplo, yo no sé si usted le da curiosidad por qué en Alta Verapaz, allá en Cobán y en todo ese departamento, nuestros indígenas quechíes tienen otras características diferentes a otros indígenas. Muchos son blancos, tienen ojos azules, ojos verdes, tienen una mezcla muy interesante porque allí fueron mezclados con alemanes. Y esa mezcla de alemanes deviene de lo siguiente. A ver, Jorge Ubico Castañeda tenía tal vez como un ícono, como un héroe, como un ejemplo a seguir de dictador, al dictador alemán Adolf Hitler. Entonces decidió, fíjense ustedes, traer a un grupo de alemanes, ciudadanos alemanes aquí a Guatemala, para que vivieran, para que vinieran literalmente a mejorar la raza del guatemalteco común como tal, y los estableció en un lugar que fuese, digamos, hasta cierto punto parecido al clima que ellos traían, pero claro, aquí no cae nieve ni nada de eso. Entonces se los llevó allá lejos, a Cobán, donde estaban las montañas, donde estaba un poco el frío, el chipi chipi, y por eso se dio esa mezcla.
de alemanes que vinieron supuestamente para enseñar a cultivar café, cuando en Alemania no se cultiva café, sino que era simple y sencillamente la admiración de Jorge Ubico a todo lo que tuviera olor, digamos, a la Alemania de Adolf Hitler. Y entonces por eso muchos de los indígenas quechíes allá en Cobán, Alta Verapaz, tienen esas características tan interesantes y tan particulares, ¿no? De ser indígenas blancos, rubios o rubias, muchas de ellas con esos ojos de colores. Pero lo mismo hizo en otra parte del país, porque, a ver, el oriente del país, usted ha ido al Progreso, a Chiquimula, a Zacapa, a Jalapa, a todas esas partes, ve que ahí hay mucha gente de tez blanca, de ojos de colores, azul o verde, y eso se debe porque también, así como admiraba a Adolf Hitler, admiraba a otros dos dictadores, Benito Mussolini, el dictador italiano, y Franco, el general Franco, el dictador español. Entonces trajo también a muchos españoles y a muchos italianos que se los llevó a esa parte del oriente del país para que vinieran otra vez, ¿no? Con esa idea de mejorar la raza en sí del guatemalteco y tener características europeas. Ahí es donde surge esta situación de esa mezcla y por eso en muchos de estos departamentos orientales las características propias de las personas son esas, ¿no? Son personas blancas, son personas que descienden ya sea de españoles, de italianos o inclusive de alemanes y que tienen esas características físicas tan particulares que no se dan, por ejemplo, en el occidente del país, donde, pues, por supuesto, predominan las etnias indígenas. Ahora, fuera de esa situación de los inmigrantes alemanes, italianos, españoles, para mejorar esa raza guatemalteca y para parecerse más a sus héroes europeos como dictadores, les decía que Jorge Ubico quería perpetuar su nombre a través de la historia, construyendo muchas obras. Algo muy importante para el gobierno Ubico era la construcción de carreteras, ¿verdad? Y para eso lo hacía de la manera siguiente. Lo hacía a través del trabajo forzado de los indígenas, literalmente trabajo forzado. A Jorge Ubico le gustaba mucho viajar en su moto, en su Harley Davidson, y entonces, bueno, era seguido por toda la comitiva presidencial, obviamente, no era el presidente de Guatemala. Y entonces llegaba a X pueblo y decía, bueno, ¿y aquí en dónde estoy? ¿Este pueblo cómo se llama? Oh, bueno, presidente de este pueblo es San Martín Chile Verde. Ah, bueno, perfecto. ¿Y ustedes a qué se dedican acá? Sembramos papas, sembramos frijol, sembramos cebolla, no hacemos nada, no tenemos trabajo. Entonces llegaba también con los camiones del ejército de Guatemala y decía, bueno, suban por favor a todos los hombres que se vean fuertes, a todos los hombres que se vean ya en edad de trabajar y los vamos a llevar literalmente a que gratuitamente y forzosamente trabajen en la construcción de carreteras. Y eso era lo que pasaba. Básicamente encontraba en los indígenas una forma bien fuerte de ir haciendo caminos, abriendo carreteras, sin que le costara un solo centavo al Estado de Guatemala, pues obviamente los ponía a trabajar de gratis. Y aquel que no quería hacerlo, pues era fusilado en el momento y ya eso servía de un incentivo perverso, si usted quiere, pero para que el resto de compañeros pues se pusieran a trabajar. No, de lo contrario, pues ya sabían que iban a ser fusilados. Una de las cosas tal vez terribles, bueno, sin el tal vez, definitivamente terribles de toda dictadura, es que un dictador no permite que se piense mal de él, que se hable mal de él, ni tampoco va a permitir que se haga algo en contra de él. Siempre va a estar con esa paranoia, con ese miedo de que me quieren quitar del gobierno, están conspirando contra mí, por eso arman todas esas grandes redes de espionaje, de gente que le pasa información falsa o verdadera sobre personas que son opositoras al régimen o son opositoras ¿cómo se llama?, al partido. En este caso, Jorge Ubico Castañeda se caracterizaba por fusilar a muchísima gente, ¿no? Llevó a muchos opositores políticos literalmente al paredón. Estos fusilamientos eran una cosa curiosa, eran todo un espectáculo público aquí en Guatemala, porque los fusilamientos en la época de Jorge Ubico se hacían generalmente en horas de la tarde, se hacían en las afueras del paredón
de lo que hoy conocemos como el Cementerio General de Guatemala en la zona 3, para que todo aquel que quisiese llegar a ver ahí ese espectáculo de fusilados. Obviamente en aquella época también existían medios de comunicación. Televisión no existía porque no había llegado a Guatemala, obviamente, pero sí existía radio, ¿no? Y existían periódicos. Hoy por hoy ya la modernidad ha hecho que los periódicos ya casi no existan más que en lo digital, pero en aquel momento los periódicos eran una forma maravillosa de llevar las noticias. Ahora, por supuesto que muchos de los periódicos de la época, de las radios de la época, querían hacer esa crítica en contra de la dictadura de Jorge Ubico. Jorge Ubico fue callando literalmente toda esa oposición y censuró, literalmente censuró a la prensa, a toda noticia que iba a ser publicada en los periódicos debía de ser previamente autorizada por él. Y por supuesto entonces que en aquella época las noticias eran maravillosas para Jorge Ubico. Jorge Ubico, el mejor presidente, Jorge Ubico está construyendo esto, Jorge Ubico está haciendo lo otro, Jorge Ubico eliminó la inseguridad porque a los ladrones los mandaba a fusilar, Jorge Ubico aquí, Jorge Ubico allá. No se podía criticar, no se podía mucho menos, si no se podía criticar, hablar mal del régimen del dictador. Pero eso significó que no hubiese una libertad de expresión y que la gente pues también se fuese dando cuenta que lo que se publicaba, pues en muchos casos sí era cierto, ¿no? Porque sí estaba construyendo obra y estaba tratando de hacer cosas materiales para el país, pero también a la par de eso estaba instaurando, estaba sembrando un miedo, un temor en buena parte de la sociedad guatemalteca. Ya prácticamente para ir finalizando esta segunda parte de esta primera clase, pues he de decirles que una de las cosas que empezaron a pasar era que a Jorge Ubico no le gustaba definitivamente que hubiese gente desocupada, no le gustaba que hubiesen vagos, no le gustaba que hubiese gente que no hiciese nada, porque eso fomentaba la delincuencia. Y él estaba pero muy en contra de la delincuencia en general. Entonces, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en los documentos de sus papás la cédula de vecindad, ¿no? Un librito muy curioso, chiquitito, con varias páginas de papel en donde estaban los datos personales de la persona. Pues algo así, en esa forma de las cédulas de vecindad, pasó para el año de 1934, que a Jorge Ubico se le ocurrió decretar una ley. Esta ley se llamaba Ley contra la vagancia, no ley de la vagancia, no, porque era ley contra la vagancia, estaba en contra de la ociosidad, en contra de la vagancia, de los vagos como tal. Este era el documento de identificación, digamos que la especie de cédula de identidad de aquella época. Todo ciudadano guatemalteco mayor de edad tenía que contar con este documento de identificación denominado Ley contra la Vagancia. ¿Qué pasaba ahí? Estaban los datos personales de las personas. Junto con los datos personales de las personas, lo que se tenía entonces era un dato que era fundamental en aquel momento, el dato de en dónde trabajaba y cuál era su puesto. Si cuando, por ejemplo, venían los policías o los militares de esa época, le pedían su identificación, su cartilla de ley contra la vagancia, y por ejemplo constaba que estaba desempleado porque había sido despedido, entonces era tomado literalmente a la fuerza este individuo, esta persona, y era obligado a realizar trabajos forzosos, ir a construir edificios, ir a abrir carreteras, ¿ya? Eran trabajos que no se le pagaban, era una especie de castigo. Al no permitir la vagancia, Jorge Ubico estaba combatiendo directamente la delincuencia. Por eso es que muchas personas ya de mucha edad, abuelitos generalmente, bisabuelos, suelen decir, bueno, que la época de Jorge Ubico era una época muy segura, una época que ellos añoran o añoraron en su momento, porque definitivamente estábamos hablando de situaciones en las cuales no había delincuencia. No se podía. ¿Cómo? Si a todo aquel que era delincuente, a todo aquel que era opositor al gobierno, o sea, a todo aquel que no trabajara, si le iba bien, en el caso de que le fuese bien, pues entonces se iba preso y era obligado a hacer trabajos forzosos en los cuales muchos de estos presos de orden político, literalmente, perdieron la vida, no fueron falleciendo por el esfuerzo.
Y si no, si le iba mal, en el mejor de los casos iba a servir de ejemplo, de espectáculo público ahí en el paredón definitivamente exterior del cementerio general para ser fusilado. Entonces, definitivamente también una de las épocas más seguras que hubo en Guatemala, la época del gobierno de Jorge Ubico, donde todos trabajaban, que quisieran o no quisieran, a la fuerza o por voluntad, pagados o de gratis, presos o libres, todos tenían que trabajar para construir pues toda esa obra pública que el gobierno de Jorge Ubico estaba llevando a cabo. De esta manera pues estamos finalizando este segundo video, queda mucho todavía por contar acerca de Jorge Ubico. Nos quedamos hoy en la ley contra la vagancia. Vamos a compartir también en el transcurso de estos días material con ustedes para que vayan viendo, para que vayan teniendo una referencia de esto que estamos viendo. Como les repito, pues mucho gusto. Ya me había presentado en el primer video, pero no se les vaya a olvidar, para aquellos que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Julio Talamonti, a quien está a cargo de darles este curso. Les decía en el primer video, soy licenciado y usted se referirá a su servidor precisamente en el grado académico que corresponde, que es el de magíster. Muchísimas gracias, muy amables, estamos en comunicación y es un gusto que estén en esta clase.